Bienvenidos a Avanti Avant-Garde, una sesión de puertas abiertas para adentrarnos en los misterios, en los secretos del arte del siglo XX. Avanti, el entrar, el avanzar, avant-garde. Avant-garde es la expresión que significa la fuerza armada que va por delante de la principal. Es realmente llevado al mundo ideológico una forma de decir que hay un espíritu de renovación, un espíritu libre para la experimentación. Os invito a que conozcáis los movimientos del siglo XX y para que veamos la fuerza expresiva en las artes en su conjunto, os invito a ver unos segundos de esta película muda que se titula Thais Perfido Incanto. Es una película del director italiano Anton Giulio Bragaglia, y él lo que quiere es que abramos nuestros sentidos, que entremos en la expresividad de la danza, de la música, porque vamos a ver cómo Thais, la protagonista, una seductora traicionera de hombres casados, cuando seduce al marido de su mejor amiga, se siente culpable y, perdiéndose en su laberinto de emociones, finalmente se suicida. ¿Queréis verla? Vamos a ver la próxima diapositiva. Bueno, seguramente habréis podido ver cómo la protagonista primero danza en ese decorado geométrico y luego poco a poco la música y también la escena de fondo nos invita a entrar ya en un estado emocional mucho más psicológico, más trascendental y que entra, ¿no?, dentro de su mente de una forma muy especial, acompañada por el resto de las artes. Pues bien, es que Anton Giulio Bragaglia, él había trabajado y experimentado anteriormente con la fotografía, con los efectos del movimiento frente a la cámara fotográfica, es decir, los inicios del cine. Esos movimientos, a él le gustaba cómo hacer el efecto de corrido y crear ese dinamismo de luces y sombras y de formas que son muy nebulosas, pero que hablan de aquella profundidad, ¿no?, o aprensión del alma humana. Es así como Giulio Bragaglia afronta la película de cine mudo de Thais Perfido Incanto, adentrándose en los misterios de la mente. Sin embargo, Bragaglia va a publicar su tratado sobre fotodinamismo en el año 1911, un año que coincide con la publicación del primer escrito, el primer libro de Vasily Kandinsky, un artista sinestésico, un artista que va a escribir sobre cómo las artes están conectadas, la música, los colores, y él dice que toda obra de arte es hija de su tiempo y muchas veces es madre de nuestros sentimientos. Pues bien, en realidad Bragaglia va a sentir una inquietud por el nuevo grupo que va a formar Tommaso Marinetti, que le tenéis aquí en esta imagen. Tommaso Marinetti en 1909 publica en el periódico francés Le Figaro cómo sería este movimiento hacia el futuro, es decir, él proclama dejar atrás el pasado, el pasatismo, los museos, las tradiciones, las convenciones, y empezar a experimentar y a liberar nuestros conceptos, nuestros paradigmas, para entrar en una vida que va a venir condicionada por los nuevos avances: el telégrafo, el gramófono, la bicicleta, la máquina o el coche, es decir, por una nueva forma de vida. Hay un deseo de renovación, una exaltación del progreso, y la velocidad va a ser ahora una de las estéticas que acoja el grupo del futurismo. Por eso dirijámonos hacia el futuro y veamos qué sucede.
Giacomo Balla es uno de los grandes de este movimiento. Giacomo Balla no solamente fue pintor, sino también escenógrafo, diseñador, y apuesta por crear esa velocidad y estas formas fugaces, cinéticas que estáis viendo, ¿no?, dentro de su pintura. De hecho, él decía que no se llama Giacomo Balla, sino Futur Balla, encarnaba el movimiento y todas las premisas que Marinetti dictó. Marinetti llegó esta estética inclusive a la poesía, porque fue primero un movimiento literario, y él dice que hay que liberar a la palabra y al lenguaje del sentido racional y hacer que esas palabras griten en libertad, ¿sí? Griten, que se pronuncien tal y como las leemos y que además insistamos y le demos el tono de voz adecuado, ¿no?, del ruido que producen las palabras. Bueno, pues Enrico Prampolini va a ser el artista que Bragaglia elige para los decorados de Thais Perfido Encanto. Y Enrico Prampolini es un artista que se formó con Giacomo Balla y que tuvo unas inquietudes dentro de la fotografía, de la arquitectura, porque él ahonda en esos instantes mágicos e instintivos y va a escribir un tratado sobre cromofonía, los colores de los sonidos. Fijaos este autorretrato que tenemos aquí, que es un autorretrato que está muy ligado a una sensibilidad que surge en Francia y que vamos a conocer por dos nombres, orfismo o simultaneísmo. Os voy a presentar quién encarnaba este movimiento. Hablamos de un matrimonio muy especial, de Sonia y Robert Delaunay. Aquí os muestro a Sonia, porque Sonia es una artista que, por supuesto, partiendo de los postulados que emite Robert Delaunay, en torno a cómo el color puede crear esa forma en movimiento, cada vez que aplican el pincel, crea una forma y esa forma crea un sentido dinámico, un sentido, ¿no?, como va girando las formas y va creando estas composiciones maravillosas de color. Pues tanto es así que Sonia quería llevar el color a la vida, esa sensación dinámica del color, impregnarla no solamente en sus lienzos, como podéis ver aquí, sino también en el diseño de moda, en sus vestidos. De hecho, la marca Citroën va a contratar a Sonia Delaunay para que pinte el capó de los coches y que vaya acorde con la moda femenina. Bueno, pero eso pasaba en Europa. Mientras, vamos a ver cómo es la curiosidad de los americanos, porque hay dos, muchos más, ¿verdad? Pero voy a hablar de Walter Kuhn y de Arthur Bowen Davis. Son dos americanos que llegan hasta nuestro continente para seleccionar obra de los artistas contemporáneos y poderlo llevar a Estados Unidos. En 1913 ellos han sido protagonistas de esa selección de obras de arte que van a mostrar en esta gran exposición. La exposición que realmente cambia o revoluciona a la sociedad norteamericana. El Armory Show, que es así conocida la primera exhibición de arte moderno internacional, como podéis ver aquí en la pancarta, va a ser una exposición que va a cambiar el paradigma de la sociedad norteamericana, de los pintores, de los artistas, de los coleccionistas, porque en cuanto ven la pintura rompedora de esos primeros movimientos del siglo XX, como por ejemplo la de Matisse en esta obra que se titula Desnudo Azul, el público norteamericano no sabe cómo reaccionar ante esas formas tan geométricas, voluptuosas, pero que no entendían cómo esa libertad de color y representar un desnudo se podría hacer de esta manera. Tanto es así que las hermanas Cohn, o mis dos damas de Baltimore, como las llamaba el propio Matisse, van a ser unas admiradoras de su obra, van a comprar cuadros, esculturas, van a crear una gran colección que van a depositar en el Museo de Arte de Filadelfia. Bueno, este es un ejemplo de estas dos grandes mecenas norteamericanas. Sin embargo, una de las obras que más revuelo causó en aquella exposición del Armory Show es esta obra en la que estáis viendo un desnudo bajando la escalera. Esa era la pregunta del público. ¿Dónde estamos viendo un desnudo? Tal fue la exclamación y el asombro que los periódicos, como este que veis aquí, The New York Evening, va a publicar esta viñeta, ¿no?, haciendo como una burla, como diciendo cómo es posible, ¿no?, ese desnudo, como si todos nos cayéramos
por la escalera en un momento dado. Bueno, pues esa obra tan importante que revolucionó la mirada de los norteamericanos, un año antes estuvo en España y estuvo en la galería de Josep Dalmau, como podéis verle aquí, sentado en su despacho, quizá pensando dónde colocar la obra de Marcel Duchamp. Una obra realmente insigne. Pues fijaos cómo ese auténtico shock, ¿no? Cómo llegó a la sociedad norteamericana que estas mujeres salen con esta pancarta diciendo esto no es arte, ¿cómo pueden llamar arte a este tipo de obra? Pues en realidad no fue solamente el Art Model Show, sino que tenemos que decir que Alfred Stieglitz, que fue fotógrafo, galerista, mecenas, inclusive crítico de arte cuando creó su revista Camera Work, fue un visionario porque fue el primero que expuso a estos artistas de vanguardia del siglo XX europeos en su galería, en la Galería de Arte 291, en la Quinta Avenida, durante los años 1905 y 1917. De hecho, expuso esta cabeza de Picasso, es Fernand, que hoy día tenemos en la colección del Museo Reina Sofía. Pues en tan solo 10 años, en tan solo una década, de 1929 a 1939, se crearon estos 4 grandes museos en Estados Unidos, como el MoMA, el Whitney, el Guggenheim y la Frick Collection. ¿A qué es debido esto? Bueno, pues si entramos dentro del ecosistema del arte, en el que me encanta poder mostraros, ¿no?, cómo conviven las diferentes figuras. El primero, el artista, que es el creador, el que produce la obra de arte, que bien puede estar en contacto con un marchante, con una galería, quizá directamente con el comprador, o el comprador es más fácil o es más habitual que vaya a la galería, a una feria de arte y compre la obra del artista. En ese comprador puede convivir o puede estar cerca de él un asesor, un crítico de arte, un comisario, y este comprador puede llegar a ser un coleccionista. Un coleccionista que puede crear su pequeña colección privada o incluso en un momento dado hacerla pública, como por ejemplo son los museos que tenemos en Madrid, desde el Museo Thyssen, que procede de una colección privada y que la adquiere el Estado, o el Museo del Prado, que habla de las colecciones reales de la colección de la monarquía. Pues si queremos entrar en una figura que va a ser uno de los primeros que ordene los movimientos de arte del siglo XX, ese es Alfred Barr, el primer director del MoMA que inaugura en 1929. Y Alfred Barr en 1936 va a organizar esta exposición de cubismo y arte abstracto en el que ya la sobrecubierta va a hacernos un esquema de cómo evoluciona todo el arte de esas vanguardias del siglo XX. Fijaos, él parte desde 1890, aquí tenéis lo que es un diagrama cartesiano en el sentido de que en el eje vertical coloca por años, ¿no?, por intervalos de 5 años, y abajo simplemente los distingue en 2 categorías, el que no es geométrico y el que es geométrico. Todos entran dentro de una abstracción y si partimos la línea por el medio, veis que el futurismo, que es el movimiento del que hemos hablado, está ahí, porque ha utilizado esos elementos geométricos, pero va a ser un movimiento que vaya hacia un concepto, ¿no?, mucho más profundo y que entremos en conceptos pues ya muy cerca del surrealismo. Bueno, pues si pensabais que el arte o los movimientos del siglo de vanguardia del siglo XX son tomos, nada más lejos de la realidad, porque en realidad lo que nos vamos a encontrar es que todos ellos interactúan dentro del ecosistema que os he comentado, como habéis podido ver muy bien. El director de cine, Bragalia, cuenta con un artista, el propio Marinetti publica en un periódico, todos ellos conviven, son diferentes tipos de artistas y tienen, ¿no?, también sus cauces y sus vías para llegar a la sociedad. Pues en estas 2 vías quiero iniciar con vosotros una formación en la que aprovecho en este año tan importante, tan clave,
para poderos mostrar y hablaros de la reordenación de las colecciones, como es, por ejemplo, la del Museo Reina Sofía y también la del Museo Thyssen. Ambas colecciones tienen unas piezas muy peculiares, singulares, que hablan de los movimientos de vanguardia, y para no tenerlo enmarañado, poder tener un discurso ordenado en nuestra cabeza que se hile muy bien, es con la intención con la que os propongo estos dos cursos monográficos. Uno tratará sobre el surrealismo y lo titulo Surrealismo al vuelo, porque vamos a entrar en una dimensión, ¿no?, muy abstracta, profunda y magnífica de la mente creativa, y otro dedicado más adelante a la abstracción geométrica. Y ambos, como habéis visto, es lo que separa Alfred Barr, van en relación a dos grandes exposiciones que vamos a tener este año. Una que ya se ha inaugurado, que es La máquina Maldic, a la que le dedicaremos un capítulo dentro de este módulo, de este monográfico online. Y otra exposición es Mujeres de la Abstracción, que se inaugura el 22 de octubre en el Museo Guggenheim. Una exposición que procede del Centro Pompidou y que hace una revisión de 100 artistas mujeres a lo largo de todo el siglo XX. Es una ocasión fantástica para conocer la trascendencia de la creación de estas mujeres, y aquí he colocado ese diseño que encargaron a Sonia Delaunay del coche de la marca Citroën, del capó de la marca Citroën, acorde, ¿no?, con esa moda que ella promulgaba y creaba con el orfismo. Fijaos qué interesante el que podamos ver cómo conviven en dos monográficos separados, pero que tengáis la ocasión de conocerlos en profundidad, de poder poner vuestras ideas en orden y sobre todo de no sentiros como marginados dentro del arte del siglo XX, de no lo entiendo, esto me resulta muy difícil acceder a ello, pero vamos a hacer algo diferente, muy diferente, que es, además de visitar una feria de arte contemporáneo del 21 al 24 de octubre, es también que no nos cerremos a sentir, porque el arte del siglo XX es una invitación abierta a que nuestra mente racional la aparquemos en un momento dado para abrirnos a sentir, como empezaba esta sesión, esta pequeña charla, ¿no?, con Thais Pérfido Encanto, y dejar que los sentidos se aviven a través de la música, de las formas geométricas, de la expresión corporal y, por qué no, de ver cómo las artes plásticas pueden acompañarnos y podemos entenderlas, comprenderlas, pero sobre todo disfrutarlas. Os espero en los próximos encuentros de formación online, formación en vivo que haremos este año. Y si queréis más información, os invito a visitar mi web raquelset.com. Muchas gracias a todos y hasta pronto.